Hola, buenas. Vamos a explicar en este vídeo lo que habíamos prometido en el anterior, cómo funciona esto internamente. Vamos a ver con este juego, con el Nemesis 2, por ejemplo, cómo funcionan los parámetros del listado y cómo podemos hacernos nuestro propio montaje de canciones. Así que vamos a ver paso a paso, y a la medida de lo posible, explicando los diferentes puntos a tratar. Antes de nada, quiero comentar un par de cosillas que he visto en el lanzamiento, un par de dudas que tienen atendido la gente. Pues pasaremos a esto. Las dudas principales han sido, una es en el TurboR, cuando arranca. Ya hemos dicho que no funciona de serie, porque la memoria RAM del TurboR es interna y no tiene acceso por el slot. ¿Okay? Entonces, hay una manera de hacer que el TurboR coja la RAM externa. Por ejemplo, Néstor la tiene. Y en un futuro a ver si hacemos una versión del FDSK que también pueda permitirlo, porque de momento no lo tiene. Y lo que se hace es pulsando el número 4, ¿vale? Cuando arranca Néstor, lo detecta y hace un volcado de memoria a la memoria externa y le dice el puntero del Z80 que ejecute allí. Entonces, a partir de ese momento, la FlashJack puede ver la memoria RAM. Esto se consigue, ya lo hemos dicho, pulsando el botón número 4 cuando arranca. Y el inconveniente que tiene, pues claro, obviamente, o sea, si tenemos un juego de slot maestro, o sea, por ejemplo el Solid Snake, pues no nos van a ir. ¿Por qué? Porque en esto no arranca, y como no arranca no vamos a poder detectar el número 4 que hace el volcado de memoria. Para ello, o se busca una versión que pueda cargar en subslot, o no podemos hacerlo. Básicamente es eso. Es una lástima, pero yo no puedo acceder a esa RAM interna. Desde fuera no me deja. Porque la FlashJack siempre va en modo pasivo. O sea, en ningún momento, ya lo he dicho en el anterior vídeo, se hace ningún parcheo de ningún tipo, y por lo tanto lo hace al vuelo. Y al vuelo leyendo la memoria RAM. Y leyendo no la lee la FlashJack, sino que el MSX va haciendo su trabajo normal, rutinario, y la FlashJack está mirando solamente. Y tiene programado estas secuencias que hay aquí, en la ventana, y cuando alcanza una de ellas, por ejemplo aquí, dice grabar. Y siempre es grabar, ¿eh? O sea, cuando dice el Z80 va a grabar un número en la memoria RAM posición E191. Entonces la FlashJack dice, oye, que aquí va a hacer algo. Y entonces dice, a ver, ¿qué grabas? Pues voy a grabar tal número, el 31. Mira, bingo. Pues entonces ejecuto la operación esta, que es carga canción con bucle, pues la canción está. Y eso es lo que hace la FlashJack, pero el Z80 no se ha enterado de absolutamente nada. O sea, la memoria ha quedado intacta, ha hecho su trabajo, lo que ha tenido que hacer, y la FlashJack no ha inyectado absolutamente nada, solamente ha escuchado. ¿Ok? Está en modo escucha. Bien, pues lo dicho, con el TurboR, pues esto no sucede porque la memoria está en un apartado especial, está en un sitio donde el slot no le llega de esa información. ¿Ok? Pues apartado número 1, listo, ya he comentado lo que se puede hacer de momento y es lo que hay. Apartado número 2. El sonido. Hay algunos que también me han comentado, claro, nos ha dicho. Uy, esto se escucha con el PSG y el FM juntos. Y se escucha todo a la vez. La canción guau, un jaleo. Obviamente. ¿Por qué? La FlashJack tiene control total del PSG, SCC, FM, bueno, y todos los chips de audio, siempre y cuando sean los suyos internos. Porque ahí le podemos meter mano. O sea, nosotros internamente yo puedo decir corta canal 1, corta canal 2, corta canal 3, dime el valor del volumen del 1, del 2, el 3, todo eso lo puedo hacer porque los chips están en la FlashJack, pero no tengo control de los chips originales que están propiamente en el MSX interno. Ahí yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la salida del MSX no me sirve. O sea, el audio ese no vale. No vale porque simplemente yo no puedo cortar esos canales, porque no tengo acceso físico a esos chips. Entonces, lo que hay que hacer, y bueno, aparte por no perder el estéreo, es usar la salida propia de FlashJacks. O sea, si usas esa salida propia no hay ningún problema, porque ahí sí que salen también los chips, el PSG, el SCC y el FM, pero salen de la propia FlashJacks. Y eso sí que puedo controlarlos, sí puedo hacer virguerías con ellos. Entonces, lo que hay que hacer es usar la salida de audio de la FlashJacks, no la del MSX. ¿Ok? Aparte que ganaremos mucha calidad, porque no pasa por la electrónica antigua, ni todos los ruidos que pueda añadir. Una salida de audio normal, y tenemos una salida de audio digital convertida analógica a 44 kHz, bueno, 48 kHz en este caso, pero realmente es 44, 16 bits estéreo, y con todos sus chips filtrados, o sea, filtrados correctamente, cada uno con su volumen y etcétera, su canal. Y bueno, dicho estas dos dudas, vamos a pasar a cómo generar esto. Ya quiero adelantar que no es fácil. No es fácil para un juego de un tercero. Por ejemplo, este Nemesis, una compañía de un tercero. No es fácil meterle mano, a no ser si eres un crack y
y eres un monstruo en el ensamblador Z80, pues sí se puede hacer. Pero si no tienes ni idea, es complicado. Si eres programador y haces tus propios juegos, la cosa cambia radicalmente. Porque si tú tienes control de tu software, tú puedes hacer aquí virguerías. Pero virguerías, lo que quieras. ¿Por qué? Porque tú te reservas un par de posiciones de memoria y ahí le vas metiendo numeritos. Y aquí te generas una tabla para tus posiciones de memoria y le haces el control total, porque no es lo mismo usar un juego de los 80 que ya está programado y está cerrado y que no tiene en cuenta esto, vamos, ni se le ocurrió, vamos, ni idea de cuando se hizo este juego, de que esto iba a existir, a hacerte tú un juego pues con eso, con las herramientas que tienes ahora, teniéndolas en cuenta y diciendo, pues mira, yo es que voy a hacer esto y hacer esto y hacer esto. Entonces, claro, obviamente tienes control total del sistema de audio del WAV de la FlashJax. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a explicar un poquito. Lo primero que necesitamos es saber, luego explicaremos la tabla, primero vamos a explicar de dónde salen esos números. Lo primero que vamos a necesitar es saber dónde guarda los datos. Entonces, tenemos aquí el OpenMSX que tenemos ejecutando en el Nemesis y tenemos aquí el depurador. Cada juego, bueno, no todos, algunos, escriben la canción y el efecto que va a hacer en posiciones de memorias determinadas. El Nemesis 2, yo voy a decir el número, esto hay que depurar. Aquí sí que no puedo decir ningún milagro, ninguna magia para cada juego. Esto es mirar, depurar y encontrar. En este caso hay que colocar un breakpoint en la 4AE4, ¿vale? Entonces se busca aquí, 4AE4. Aquí lo tenemos, ¿vale? Le cargamos un breakpoint y lo que ve la FlashJack no es esto. Bueno, también lo ve, pero no hemos hecho esto. O sea, también podríamos hacer que funcionase a través del código que va ejecutando, pero eso no lo hemos hecho. Lo que hemos hecho es que la FlashJack mire todo el rato la RAM. Y entonces en la RAM, en pues hemos puesto el E191 y el E190. El E190 es donde están los efectos, el fade out, el pausar la canción, quitar la pausa, y el E191 es donde va metiéndole todos los comandos de músicas, de canciones. Vamos a ver el 191, ok, y aquí tenemos, ¿vale? Tenemos estos y estos. Ahora hacemos un paro. Entonces cuando el programa pase por aquí, se nos va a parar todo. Y aquí está en el punto en el que el valor de AF vale la canción de carga. Pero solamente en este punto, ¿vale? Y lo que hace es luego volcarlo de aquí a aquí, a la memoria. Y ese punto es el que detecta la FlashJax. Cuando pasas de aquí, del puntero, a la memoria. Entonces, ahora mismo tenemos que el 00 significa de que todo está correcto, no hay ningún efecto puesto, aplicado, y está corriendo el audio. 00. Vamos a comprobarlo aquí en la tabla de aquí abajo. El E190, que es el que estamos mirando, vamos a ver si podemos poner las pantallas que no se machaquen unas a otras. Vale, perfecto. El E190 está en 00. ¿Ves? ¿Y qué pone aquí? Comando quitar pausa a la canción. Recupera los canales anteriores. Ok, ¿vale? Esto es lo que está haciendo el 00. Y ahí está correcto. Y al lado tenemos justo el 191, como hemos dicho, el efecto de la canción en curso. 3F. E191 3F. Aquí lo tenemos. Se está ejecutando la intro, que ciertamente es la intro. ¿Ok? Y esto, pues básicamente funciona así. Vamos a hacer una prueba de cómo funciona. Le vamos a dar el curso al juego. ¿Vale? El juego está cursando, le vamos a dar a la tecla espacio. Uy, un brick. Dice 43. ¿Qué pasa con el 43? Pues mira, 43. Comando de stop. Esto nos para la canción. Y es cierto, le hemos dado al espacio y en la intro corta. ¿Y qué hace? Cortar la canción. Muy bien. Comando stop. ¿Vale? Primero vamos enseñando cómo funciona el juego en sí y luego ya explicaremos los diferentes comandos de la propia Flash. Muy bien, le damos continuidad y vamos a ver cómo este 43 se nos pasa aquí abajo. Vale, bueno, no se nos va a pasar todavía porque ves, mira, hay que refrescar, hay que tocar, ¿vale? Pero ves, 43. Vamos a darle... Uy. Ha sido más rápido el juego que nosotros. ¿Ves? Que nos ha vuelto a... ¿Ves? Carga 3F. Otra vez la canción de la intro. Muy bien, ¿ves? Ahí la tenemos, 3F. Pues... básicamente es esto. En este juego lo tenemos claro porque sabemos el código, la dirección donde escribe y la dirección donde parar. Teniendo esto... podemos sacar todas las canciones. ¿Por qué? Porque si aquí, cuando le damos a la barra espacio y pone un 43, le cambiamos el número, nos toca la canción de ese número. No sé si me entendéis. Yo aquí, en lugar de 43, le pongo 2C, Enter, y le doy a continuar, y nos ha puesto 2C. Y ahora mismo nos está tocando la canción, pues 2C. No sé si está. Sí, mira, esta.
¿ok? No tengo puesto el audio para que no interfiera lo que voy diciendo. Vamos a ver, aquí, vamos a hacerlo aquí. En lugar de poner la 2B, que es A Journey vamos a poner una que sea Dancing Venus, 31. ¿Ok? 31. Enter. Ok, lo habéis visto, ¿no? Lo hemos puesto en la pausa y así nos deja tranquilo el tema del juego. Vamos a quitar el volumen. Ya lo habéis visto. Ahí tenéis. Entonces aquí podemos ir forzando todas las canciones y de ahí nos sale todo el historial de canciones, ¿vale? Vamos poniendo una tras de otra, vamos sabiendo la lógica del juego, de dónde están las canciones, dónde están los efectos, porque aquí están canciones y efectos todo mezclado. Y poco más. Y así nos saca, así tenemos todos los valores donde hay canciones y donde tenemos que sustituirlas. ¿Ok? Una vez hecho esto, que es lo complicado, porque esto es lo complicado, no voy a decir que no, a no ser que tengáis vosotros vuestro propio juego que queráis añadir este tipo de efectos, entonces es fácil, porque no hace falta ni hacer esto. En el ensamblador vosotros os programáis vuestras rutinas en vuestras posiciones de memoria y ya está. Y le asignáis a cada número una canción y listos. Y efectos o lo que tú queráis y ya está. Muy bien, vamos a maximizar esta pantalla y vamos a ver si podemos ampliarlo un poquito. Muy bien, vamos a explicar qué es cada cosa. Bueno, aquí tenemos los puntos y comas. Detrás de un punto y coma siempre podemos poner comentarios, lo que queramos. Entonces aquí yo he puesto una intro donde podemos poner lo que tú quieras, pero yo he puesto cómo funciona todo. Entonces aquí, bueno, listado de sustitución de canciones en juegos por acceso a RAM, lo que hemos comentado antes, el formato del comando, que explico lo que significa. Una arroba es inicio de comando y un punto y coma es el fin de comando, ¿vale? Y está todo separado por comas. Hay sigue un numeral, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? O sea, siempre tendrás 7 en el comando siempre tendrás 7 órdenes. Entonces, el primero siempre es el numeral, que se llama orden. Es un numeral irrepetible. O sea, podemos poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero no podemos repetir, porque si repetimos entramos en conflicto. La Flash ya no sabe lo que hacer. Normalmente hace lo último que le has puesto. O sea, el anterior lo ignora. Entonces yo lo que he hecho así siempre ha sido es de empezar desde 0, 0 en adelante para todas las canciones y por detrás del 40, el 40 es el tope, en hexadecimal, ¿eh? Que esto es el número 64. O sea, acepta 64 comandos más el 0, que son 65. O sea, acepta 65 instrucciones diferentes. Por arriba empiezo con las canciones y por abajo empiezo con los efectos y con las cosas raras. O sea, stop, pausa, etcétera. Y así pues no dejo las canciones todas juntitas y los efectos todos juntitos. Y entre medio pues nos vamos comiendo las posiciones libres. Ya veis, por aquí pone, todo esto está libre. 12 a 35. Siempre voy haciendo esto. Y así va bien porque así tenemos separado efectos y historias de canciones. ¿Ok? Bueno, sigamos. Ese es el primer valor, el orden. ¿Ok? Muy bien. El segundo valor es el comando. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, pues ¿qué va a hacer esto? Tiene esto de aquí, todo esto. El 00 es sin operación, es como si no hiciéramos nada. O sea que no vale para nada. Bueno, sí, para anular ese comando que nos está fastidiando, pues si nos vamos a anular a ver si es este. Pues esto para eso valdría. Si le ponemos un 01 es cargar música sin bucle. Significa que hace una carga normal sin bucle. Esto es inicia canción. Y ejecuta todo el resto, o sea, ejecuta todo esto. O sea, cargar sin bucle. Bueno, vamos a explicar el resto para que entendáis todo esto, ¿vale? Pero bueno, aquí están los comandos, ¿vale? Y ya he dicho, cargar sin bucle. Nos quedamos ahí. Vamos a continuar a lo siguiente para luego explicar qué hace cada cosa. Quedaros con que aquí hay unos comandos que ejecutan ciertas cosas. El siguiente es el nombre del fichero. Aquí lo tenemos, nombre del fichero. En formato 8+3. O sea, formato antiguo de FAT, ¿ok? Y los vamos poniendo uno tras de otro. Yo lo que me hago es primero copiarme todas las canciones, las pongo aquí, y después le vamos dando números, y después ya le iremos poniendo comandos y etcétera. Y así tenemos primero las canciones y vamos rellenando. Bien, eso es el nombre del fichero, no tiene problema. El siguiente es la dirección RAM, aquella dirección que hemos conseguido haciendo lo anterior. En este caso son todas E191 y E190. Poco más que decir, 190 y 191. Solo tenemos dos posiciones de memoria, a veces solo tenemos una. En una lo hace todo. ¿Ok? Muy bien, pues esa es la dirección. Y después el valor, lo que tiene que valer en esa dirección cuando escribe el MSX a la RAM. Solamente lo hace cuando escribe, no cuando lee, ¿eh? Cuando escribe. Eso va muy bien porque así nos ignora, porque, bueno, voy a contar. La RAM que estamos mirando va de 0000 a FFFF, que eso cubre 65K. Pero el MSX, como tuvo que hacer ciertos trucos para que pudiera cargar más de 65K. Y aparte tiene unos slots que se solapan. O sea, tenemos ahí 65K, que lo tenemos segmentado en 4 trozos, que podemos ir pasando por varias... Bueno, esto voy a explicarlo muy rápido, pero en principio se debería de saber. Esos 4 segmentos de las 65K, que son 16K, se pueden ir cambiando. Tú puedes paginar, que se llama,
y vas cambiando las páginas y vas poniendo otras cosas. Entonces, no siempre en esta dirección está la página en cuestión que está haciendo esto. Puede estar otras. Los cartuchos, las ROMs de los cartuchos y las ROM internas del MSX y otros, etcétera, normalmente hacen lectura, hacen read. Entonces van leyendo. O sea, no sé si lo entendéis. O sea, una ROM se lee, no se graba. O sea, nunca graba en una ROM. Tanto como interna de la propia BIOS, del MSX, como de los propios cartuchos. Entonces por aquí ya no pasa. O sea, eso queda anulado. O sea, aquí ya no lo hace. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que solo lo hace cuando graba. Entonces, ¿cuándo graba el MSX en una posición de memoria? Pues graba cuando hace una RAM. Todo aquello ya lo hemos filtrado. Todos los cartuchos, las instrucciones a la BIOS, todo eso está eliminado. O sea, eso no va a pasar por aquí nunca. Aquí solo pasa cuando está grabando. Y cuando está grabando, el MSX solo graba en RAM. Podría darse el casual de que se solapen páginas. La 0, la 1 y la 2 y la 3 todas juntitas ahí dentro en la misma dirección. Y podría pasar de que se solape y esto no funcionase bien. Pero es raro. Y normalmente los juegos donde está escribiendo en la RAM no suelen tocar la página, la suelen dejar muy estática ahí. Y si la tocan es para leer. Esta es un poco la esencia para no complicar más el sistema. Porque entonces tendrías que poner aquí pues E191 cuando la página cuando el paginado 4 valga tanto y bueno, ya sería complicadito. Entonces lo hemos dejado así y funciona. De hecho funciona en todo lo que hemos probado, funciona. Aún no me ha saltado nada raro. Lo único que me ha saltado es, pues por ejemplo, cargamos el sistema y cargamos Néstor. Y da casual que esta dirección, el Néstor, ahí también están grabando cosas. Y entonces, claro, me salta una canción. Pero bueno, esto da igual. Yo sé que cuando entro en el juego, cuando cargo el juego, esto va a funcionar. O sea, claro, fuera del juego, pues si hay una aplicación que me usa esta dirección para otras cosas, pues obviamente me va a disparar las canciones. Bien, sigamos. Dirección. El valor de esa dirección. ¿Cuánto vale esa dirección? Pues cuando valga esa dirección, me escriban, o sea, escriban a la RAM tanto, yo ejecuto comando. Y ejecuta todo esto, toda la butifarra esta. Sigamos. Esto es mutear canales SCC, PSG. Y esto es mutear canales FM. ¿Qué significa? Un 1 mutea el canal y un 0 lo libera. ¿Ok? FF son todos unos, o sea que me lo muteas todos los canales. Y 00 dejaría pasar todo. ¿Ok? Aquí tenemos DE, que bien, vamos a buscar la calculadora, buscar la calculadora hexadecimal y lo tendréis más claro. Vamos a poner aquí modo programador, ¿ok? Y vamos a poner hexadecimal y vamos a poner la DE. Y aquí nos saca el binario, ¿veis? Es sencillo. Este es el de menor peso y este es el de mayor peso, o sea, es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tenemos lo que significa cada cosa. 0, 1, 2, 3, 4 es el A, B, C, D, E, el canal SCC. O sea, cada canal pues, lo hemos puesto por letras en SCC. Y el canal A correspondería al número 0. El canal B a la posición 1. El canal C a la posición D, etcétera, etcétera, etcétera. Y los PSG serían el 5, el 6 y el 7. Canal A, B y C del PSG. Vamos a ver qué hay aquí. 5, 6 y 7. Mira, el 7 está muteado, el 6 está muteado y el 5 es el que deja pasar. O sea, el canal PSG número A, que es el 5, corresponde al 5, es el que está dejando pasar y los otros dos está muteado. Y en SCC pasa lo mismo. El primer canal, que es el 1, el 0, perdona, el 0 que es el A, es el que deja pasar. O sea, nos deja pasar el primer canal de SCC y el primer canal de PSG. Y eso es el DE. ¿Esto cómo lo hemos averiguado? Esto, aquí, os hago una pista del tema de los canales, de cómo los localizas. Se puede localizar de varias maneras. En este emulador yo lo he conseguido hacer así, pero bueno. Aquí buscas tu SCC, por ejemplo, ¿ves? Y los muteas. Y yo los voy muteando y voy aislando donde suena solamente el efecto. Pues los muteo todos. Me voy quitando uno. Venga, mira, aquí está el efecto y aquí está el efecto. Y así consigo el numerito este. O sea, muteo PSG, muteo SCC y voy acorralando donde está solamente el efecto y ver dónde sale. Y si en ese efecto solamente, si en esos canales, si solamente se usa para efectos o cuando el efecto desaparece, aparece la canción. Ahí la cosa se complica un poquito más. Entonces ahí yo ya os recomiendo luego que os miréis el listado del Penguin Adventure que hace precisamente esto. Hay unos comandos aquí que te permite hacer condicionantes negativos, o sea, inversos. O sea, cuando no estés haciendo un efecto, me pones un muteo diferente. Y cuando estés haciendo un efecto, me pones otro muteo diferente. Es complicadito, pero bueno, se hace. Y entonces haces, por ejemplo, en el Penguin, la magia de que el canal S está desmuteado solamente cuando está tocando el efecto. Y cuando el efecto desaparece,
sabemos que va a entrar otra vez la canción en el canal PSG, me lo vuelvo a mutear. Y así, en el juego, tú cuando estás jugando, escuchas la tabla de ondas, o sea, la música, y solamente el efecto. Es complicado, pero bueno, si vais mirándolo, ya digo, poneros el Penguin y le echéis un vistazo y veis cómo funciona. Funciona con un comando que es el 0B, el elige mute, canal si valor. O sea, es un negado, o sea, realmente es un negado. Si vale esto, te cambia el muteo y te hace que te cuele el efecto. Pero si ese valor no se cumple, te lo devuelve al estado anterior. Yo creo que estamos explicando muchas cosas. Espero que no os aburra mucho. Pero básicamente es esto, ¿vale? Y de aquí sale pues el FM igual, ¿eh? La misma tontería. Lo único que en el FM, como tenemos un 8 bits, pues y el FM tiene 9 canales, pues hemos tenido que hacer esta pequeña chapuza, pero bueno, tampoco es... Hemos puesto que en el canal 7, el último canal, es el canal 7, el canal 8 y las percusiones. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? O sea, hemos puesto en este valor está muteando 3 cosas. Pero bueno, no lo hemos podido hacer de otra manera. De todas maneras, en el juego que hemos comprobado es el Dragon Slayer, el 6. Ahí esto funciona perfectamente. Bueno, dicho esto, y ya hemos repasado todo el butifarrón, vamos a explicar comando a comando que lo que hemos dejado antes, ¿vale? Que sin esto que os acabo de explicar no ibais a entender el resto. Entonces, nos hemos quedado aquí en el comando número 1, el cargar música sin bucle. Lo que hace es cargar, por ejemplo, vamos a buscar una de estas, la intro. Normalmente estos son intros. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, comando 01, aquí tenemos este ejemplo, la primera línea. Primera línea, comando 1. Este comando es cargar esta canción sin bucle, cuando la dirección E191 valga 3F. ¿Y qué hace? Lo mutea todo. ¿Por qué? Porque en las intros no hay efectos. Entonces, pues yo prefiero mutearlo todo. No sé lo que pasa, no sé los canales que... o sea, en el canal de puesto no sé lo que hay, pero prefiero quitarlo porque obviamente los juegos suelen usar todos los canales para cargar la canción de intro. Para darle más efectos, para darle más música, para darle más potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo lo muteo todo, ¿ok? Y siempre que esté cargado la intro, pues hace esto. Bien, ese es el concepto. Siguiente. Pues bueno, músicas con bucle. Músicas con bucle son las músicas de los juegos. O sea, la música de cuando estás jugando, pues esa es la música con bucle. ¿Eso qué hace? Que el final, la Flash ya lo que hace es coser el final con el principio. Y ya lo veréis que lo cose tal que no se nota. O sea, si nosotros somos habilidosos en el Audacity, que eso también voy a explicar, cómo se arregla la canción en el curso. O sea, hay algunas que están súper arregladas. Los autores, los que han hecho estas canciones, las han hecho de nuevo. Las han hecho respetando el tiempo, el timing de lo que es la canción original. Y entonces a veces no hay que tocar nada. O sea, lo pones y ya está. Aquí sí que hay que tener cuidado con lo de los 60 y 50 Hz, porque sabemos que nuestro MSX en 50 Hz va a ir más lento y la canción no nos va a cuadrar. O sea, esto no es capaz de ralentizar la canción, aunque podría ser, lo podría hacer y podría hacer lo que fuera capaz. Pero no lo es, ¿vale? No lo hace. O sea, no detecta, en la Flash ya no detecta si está a 60 o 50 Hz y nos ralentiza la canción, no lo hace. Entonces lo tenemos que hacer nosotros. Y nosotros, pues bueno, aquí en el paquete la hemos dejado todas a 60 Hz, que de todas maneras 60 Hz es lo normal de cómo están tocadas las canciones. Lo dicho, esto hace lo mismo pero haciendo bucle en la canción, o sea que tenemos que preparar el final que coincida con el principio y la Flash Jack nos cose la canción para que no se note el corte. De hecho no se nota, ya lo veréis que el corte de final de canción con inicio de canción no se nota. Siguiente comando, fade out, largo. Tenemos dos fade out, uno largo de unos segundos y otro de menos segundos, de un par de segundos. Tenemos el largo y el corto. El largo es el 3 y el corto es el 8. Y lo que hace es que cuando nos detecta un fade out, que aquí los tenemos, ya hemos dicho que lo hemos puesto aquí. Vamos a buscar comando 8, porque normalmente estamos usando los comandos 8, ¿vale? Ok, fade out corto. Mira, aquí tenemos la instrucción. No lo he dicho, pero si ponemos comas seguidas, esto significa de que la Flash Jack no lee ahí nada y nos pone el valor anterior. Okay, o sea, a nosotros, como me da igual, porque es un fade out, el fade out no considera el muteo. ¿Okay? Hay comandos que no consideran el muteo. El fade out es uno de ellos, no considera el muteo. Me da igual. Va a hacer un fade out con el muteo que había antes, ¿vale? Entonces, aquí cuando... Igual que la canción. Está puesto esto porque como es un fade out, me da igual. La canción es la que estaba tocando. Por lo tanto, le ponemos dos comas y ignoramos el valor. Cuando 190 valga 1, sé que el juego... O sea, el juego es condición del juego de que cuando 190 vale 1, está haciendo un fade out corto. Entonces, pues yo le digo fade out corto y lo hace. O sea, cuando esto pasa, hace un fade out corto. Al final queda muteado la canción, ¿ok? O sea, queda muteada la WAV. O sea, hace el fade out hasta silencio. Y ahí queda en silencio hasta que no le digamos otra cosa.
Normalmente el juego ya nos está preparando, porque cuando hacemos esto, lo siguiente que va a hacer es pedirnos otra canción. Y entonces ya ejecuta el siguiente comando. Y por eso ahí en el Nemesis se ve cuando pasas del inicio a la entrada del mundo en el que estamos, pues hace ese fade out y luego nos pone una canción nueva. Pues ya hemos explicado los fade out. Comando de stop. Este es muy sencillo. Buscamos un 04. Este nos va bien para varias cosas. Una es porque el juego suele pedir stops. O sea, pide cortes de canción. Lo hace. Por ejemplo, yo me lo sé de memoria, pero cuando nos saca un 43 significa que el juego quiere parar las canciones. Pues vale, se lo ponemos. ¿Ok? En 3D también. Y lo que hacemos ahora es las canciones que no tengamos en WAV. Decimos, bueno, ¿y qué hacemos con ellas? Podemos hacer una cosa, que es milagroso también. Las canciones que no tenemos, no vamos a dejar muteado el audio. No. Pues ponemos las originales, podemos ponerlas, ningún problema. Es decir, pues mira, cuando suenen estas canciones, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, sonido de amanecer, burbujas de escenario, sonido muerto monstruo 1, sonido muerto monstruo 2. Esto no lo tenemos en WAV. ¿Por qué le decimos al sistema? Pues cuando nos pida esta canción, comando stop. Y el comando stop lo recupera todo. O sea, te quita el WAV y te desmutea todos los canales. Y eso es lo que hace. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando toca eso, toca el original. O sea, su SCC y PSG original. Y nos cubre esa canción que no tenemos. Tocando la canción original. Y así queda perfectísimo. Porque todo lo que no tenemos suena su canción original en SCC, PSG o FM. ¿Ok? Ya hemos explicado un poquito la técnica del stop. ¿Qué más tenemos? Los pause. Bueno, pause on y pause off. Pues tenemos el 5 y el 6. Y lo que hace simplemente es pausar. Pues a ver si tenemos aquí donde tenemos los 5 y los 6. Aquí, estos dos últimos. En el 190, cuando vale 00, es quitar pausa. O sea, todo está corriendo. Y cuando vale 02, es pausar. ¿Y qué le estamos diciendo aquí? 0000. Esto está diciendo que pausamos y devolvemos todos los efectos. O sea, porque por ejemplo, cuando hace el pausa, hace el perananín. Pues es eso. Eso le decimos, quiero que suenen. Pues haciendo esto, hace que suene. O sea, pausa el WAV y devuelve todos los canales, que hace que toque ese efecto original del juego. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Nivel de volumen. Esto solo sirve para el nivel de volumen general del WAV, ¿vale? Y luego se lo pone en el primer comando. O sea, aquí ves, 0,7. Y le decimos, pues, A0. Va de E0 es el tope, y 0,0 es el mínimo, o sea, el 0,0 volumen. Entonces, esto lo que usarlo es para nivel medio de volumen. ¿Ok? No sé si habrá algún juego de que la canción baja según el ritmo del juego o alguna cosa. Se podría usar también para esto. Lo podemos programar y hacerle un disparador y decir que cambie. Bueno, lo podemos hacer todo lo que queramos, ¿vale? Pero normalmente lo dejo en el primero para decirle nivel medio. ¿Por qué? Pues porque tenemos que mezclar los efectos y las canciones y ponerlas a nivel. Y no vamos a estar entrando, modificando las tablas de ondas para juego a juego o canción a canción para ponerlas a nivel, para que es más complicado. Se puede, pero más complicado. Y entonces pues cogemos aquí, cargamos todas las canciones, aunque tengan un volumen altísimo o bajísimo, aquí cogemos y lo vamos ajustando, le vamos cambiando a 0, yo lo cambio de 16 en 16, pongo a 0, 90, 80, 70, 60, ¿vale? Lo voy moviendo, lo voy subiendo 16 niveles y voy escuchando el juego. Y en cuanto veo que la canción se asemeja al nivel de los efectos, pues ahí lo dejo. Y lo pones aquí y aplica a todas las canciones. Y va muy bien por eso, porque coges y sin tener que tocar las ondas, tú aquí el volumen lo ajustas a lo que es la canción. Hablando de volúmenes ahora, me he acordado de algo de las flash jacks, que esto también puede dar fallo. En el boom menú, cuando ajustamos los niveles de volumen de todos los chips de audio, cuando arranca las flash jacks, al principio del todo, el último, el ext out, tiene que estar a nivel 3. Acordaros, a nivel 3. Para que aquí podamos, yo siempre lo tengo así, ¿vale? Entonces aquí hemos ajustado el efecto para que, contando de que la salida de audio externa sea nivel 3. O sea, el último parámetro de la flash jack del sonido, donde pone abajo extau, pone algo así, extau, ese tiene que estar al máximo de nivel. ¿Okay? Yo por defecto lo he puesto que sea así. Pero si por si un caso se os resetea la flash jack o lo que sea, o lo cambiáis de nivel sin querer, que sepáis que ese nivel tiene que estar al 3, al máximo. Estando ese al máximo, el ajuste cuadra. ¿Ok? Bueno, sigamos después de esta pausa. ¿Qué más tenemos? El volumen level, el fade out, que ya hemos explicado, que este sería el corto. Tenemos un comando que es ya a partir del 9 ya son comandos especiales que me he ido encontrando. O sea, primero hice los primeros y luego fui añadiendo según lo que me encontraba en algunos juegos. El 9 es un cambio mute canal. ¿Esto qué significa? De que queremos, aquí en este caso creo que no tenemos ninguno. No tenemos ninguno. Pero en otro juego nos puede interesar de que durante la canción, de transcurso de la canción, queramos cambiar el muteo de los canales. Y no queremos tocar nada más. Pues este comando es el que haría eso.
si le pusiéramos un 9 y detectásemos una instrucción de que queremos cambiar, por ejemplo, que en ese momento solo aparezca el canal 4, le damos esto, le pones un 9 y ponemos aquí los valores del muteo. Y nos cambiaría el mute de la canción sin tocar esta. O sea, la canción sigue tocando y le hemos cambiado en el vuelo el muteo. Vale para solamente eso. O sea, esto de aquí arriba se cambiaría de la canción con ese 9 parámetro y sin tocar la canción sigue tocando su curso, o sea, lo que no haría una carga nueva. ¿Qué más? Aquí tenemos el comando 0A, que esto había un juego que lo usaba, que creo que era el Dragon Slayer, me suena a mí, que es cargar la canción anterior. ¿Qué significa? Pues que si hay un comando del juego que diga cargar esto sobre todo lo usaba para el monstruo. Cuando salías del monstruo, en el Dragon Slayer, cuando estabas atacando al enemigo, cuando salía, en lugar de decirte cárgame la canción tal, te dice el juego cárgame la canción anterior. Entonces, pues tú le programas eso y lo que te hace es cargarte la canción que estaba tocando antes, ¿vale? Ese comando solo vale para eso. ¿Y qué más hay por aquí? Ya queda poco, ¿eh? Estos dos van juntitos, ¿ok? Y esto lo usa el Penguin Adventure. Y estos son para todos los juegos PSG, normalmente son PSG, aunque también seguramente habrá algún SCC y algún FM, que usa un mismo canal para dos cosas, para efectos y para música. Y entonces, lo que hemos explicado antes, hay un momento en que cambia de canal de música a efectos, y que el efecto sí queremos que salga, porque queremos escucharlo, pero la música no. Y entonces se hace con estos dos. Vamos a explicar primero el normal y después el otro que vale para lo que... Bueno, ahora lo comentaré. 0B, elige mute canal sin valor. Aquí tampoco lo tenemos porque el Nemesis no usa esto. El Nemesis, como es SCC y tiene muchos canales, pues el juego decidió pues no usarlo. No usar un canal para varias cosas. Aquí tenemos que con el DE sabemos que los efectos están en el 0 del PSG y en el primer canal del PSG y en el primer canal del SCC, y siempre está así. Excepto para las intros, que las intros ya las muteamos. O sea que con nosotros ya estamos cubiertos así. Pero para el Penguin, pues nada, pues hace falta. Pues ¿qué hacemos? Pues este es un negado. O sea, este realmente es elige mutes canal sin valor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros lo programamos aquí. Cuando no pida la instrucción de efectos, o sea, por ejemplo, cuando... aquí lo que tendríamos que buscar es una dirección que cuando no hay efectos valga 0, que es lo normal. O sea, hay una dirección de efectos. Normalmente suele haber una dirección de efectos y una dirección de músicas. Cuando hay un efecto tocando, vale siempre un valor diferente al valor de reposo. El valor de reposo normalmente es 0, pero puede ser cualquier otro valor, ¿vale? Pues cuando valga el valor de reposo, ejecutamos esta instrucción. O sea, siempre que valga el valor de reposo, elegimos que valga muteo de canales. O sea, lo que hacemos es mutear el canal ese de efectos porque está tocando música. Y eso es lo que hace. Hace que siempre que valga el valor de reposo, muteamos el canal de los efectos, porque no queremos que escuchar la música, porque ya la estamos tocando nosotros en vía WAV. Y cuando valga diferente significa que está tocando un efecto. Cuando valga diferente, no. Cuando valga diferente me pones el valor original de la canción, que ahí ya le pondremos el valor contemplando de que, pues eso, de que toque los efectos. O sea, aquí le ponemos el valor con efectos y aquí le ponemos, cuando pongamos el 0B, valor sin efectos. No sé si me entendéis. Es que como está negado es complicado de coger. O sea, la canción le ponemos, la canción que nos está tocando, que suenen efectos y música. Y aquí le estamos diciendo que cuando hay música, o sea, cuando está el valor de reposo, no toque la música. O sea el canal de efectos música lo anula. Y así, siempre que cuando no está en reposo, está tocando ese canal de efectos música. Esto lo que hace es que el Penguin, por ejemplo, solo se escuche el canal S cuando hay algún efecto, cuando vale diferente de lo que hemos puesto aquí. Espero que lo entendáis. Es un poquito complicado porque está negado. Y después, para que esto funcione, le hicimos, en lugar de cargarlo vía las músicas, las canciones, las que son con bucle, las que está tocando durante el juego, en lugar de meterle esto, como sabemos que va a funcionar con ese sistema que es negado, pues le vamos a hacer una carga por 0C, que es cargar la música con bucle, pero con premute. ¿Esto qué significa? Que nos carga la música, pero teniendo en cuenta de que no hay ningún efecto aplicado, o sea, que nos mutea los efectos y el audio, y entonces hay que ponerlo con esto. Para que desde un primer momento, porque lo que me pasaba era que solamente con esto en el Penguin, cuando inicia la canción, inicia, pues, como lo hemos dicho, con esto, y me sacaba los efectos bien, pero también me sacaba el canal de música que no queríamos. Entonces aquí, diciéndole esto, le decimos, oye, es que no es una canción normal, que es una canción que viene con un canal compartido. Por lo tanto, ya de entrada me quitas los efectos. Y ya se encarga de volvértelo a poner, no te preocupes. Y eso es lo que hacen. Estas dos van jugando para discernir eso. Esto, ya digo, recomiendo que veáis el listado del Penguin, que lo usa y veáis cómo lo usa. Y con esto, pues ya lo hemos explicado todo. Ah, sí, cómo hacer con el Audacity lo de las ondas. Podemos usar esto pues para nuestros juegos y también podemos hacerlo para hacernos un playlist y darle al comando /P
y que nos vaya tocando una canción detrás de otra en el MSX, por ejemplo, en el Multimente, que queremos. Pues mira, quiero tener música de fondo. Pues ponemos una detrás de otra. Esto está en WAV, no es MP3, porque hemos dicho ya que el MP3 es un bloque importante, sería un bloque importante para Flash Jacks, que seguramente no cabría, y que diseñarlo cuesta una burrada. O sea, una burrada no, lo siguiente, no es fácil, ¿ok? Porque hay que hacer transformadas y demás, y eso es complicado. Entonces yo aquí a la Flash ya le he metido las cosas sencillas, porque claro, todo esto por internet no está nada compartido, o sea, en VHDL he visto poca cosa. Entonces, el WAV es sencillo, porque el WAV es simplemente copiar a un ritmo ciertos bytes y los transforma a audio. Eso no es mucho problema, eso me costó poco. Pero después busqué, digo, oye, necesito algo de compresión, aunque lo podía meter directo, hubiera funcionado igualmente. La tarjeta SD daba velocidad para poder hacerlo en WAV. De hecho, está programado, lo podéis meter en WAV directo y te lo toca. Y he puesto incluso los más habituales, el 44 kHz, el 22 kHz, 16 bits, el 8 bits, lo he puesto, o sea, los ejecuta. Porque, o sea, si queréis meter un quad directamente, lo va a hacer. Pero quería un sistema de compresión para que fuera más liviano para la propia tarjeta, porque la tarjeta, como es es como si tuviera una red interna y es compartida. La comparte el MSX y la comparte la propia Flash Jack para tocar esto. Lo que hice es buscar pues, un sistema de compresión que fuese sencillito y busqué y digo, pues mira, el ADPCM, y de hecho se usaba en los equipos baratos de antiguos, se usaba el ADPCM para esto. Tiene bajo nivel de pérdida de calidad, ya lo veréis que no se nota, yo al oído no lo noto, no sé si vosotros lo notaréis. No hace el efecto payaso porque no hace transformadas, o sea, no es un MP3, o sea, no hace efectos payaso. La pérdida de calidad lo hace de forma lineal, o sea, que notaréis a lo mejor ruido, podéis notar ruido de fondo o alguna cosa de estas, pero nunca notaréis el efecto payaso que hace el MP3. No, eso no. La pérdida de calidad no va por ahí, va por lo que he dicho, eso, por el ruido de fondo, no por otra cosa. Y me pareció correcto, y era una compresión de 1 a 4. Digo, mira, 4 veces menos. Pues perfecto, pues le vamos a por él. Y vi que programarlo no era excesivamente difícil, se podía hacer. Porque no está el código fuente, pero sí que está bien explicado, o sea, hay documentación suficiente como para poder hacerlo. ¿Ok? Y así elegimos el ADPCM, 16 bits, estéreo y 44 o 100 kHz. No sé si lo programé para más frecuencias, creo que no. Pero bueno, es el que usa este. Entonces, dicho esto, vamos a cargar el Audacity. Yo uso podéis usar cualquier otro, gratuito. Yo suelo usar todo aplicaciones gratuitas, menos el Windows. Y aún así tengo una versión Linux, o sea que también, vamos, con los programas que hay existentes gratuitos o de bajo coste, yo ya me desenvuelvo perfectamente. Incluso para hacer estos vídeos los hago también con un programa que es bastante barato. Bien, pues aquí, ¿qué hacemos? Tenemos un MP3, porque claro, estos son WAV. Podemos pasar un MP3 a WAV. Vamos a ver, porque por aquí yo creo que tenía... Vamos a poner... por ejemplo, el Drácula Baitel, Selection Perfect. Uno cualquiera para... Espera, vamos a decirle todos los archivos. Y vamos a coger el Vampiric Key MP3. Y uno cualquiera. ¿Ok? Simplemente para demostrar... Ok, nos ha cargado aquí el MP3. Y luego explicaré cómo cortar y pegar y demás. Pero vamos a decir, tenemos un audio que hemos exportado directamente a WAV para que la Flash Jazz no lo coja. Pues le hicimos exportar audio. Buscamos el WAV. Hay que hacerle que pone Custom FFmpeg Export. ¿Ok? Aquí opciones. Tenemos que tener cargado las librerías de FFmpeg, pero son estándar y son gratuitas. ¿Ok? O sea que las buscáis en internet si no las tenéis, pero vamos, normalmente sí que suele estar. Y aquí ponemos formato WAV y ADPCM IMA WAV. Y ya está. No hay que hacer nada más. ¿Ok? Le dais a aceptar. Y pues le ponemos prueba. Le decimos guardar. Aquí nos va a decir, esto ya como queráis, lo que viene dentro de la canción, o sea, me refiero el listado, los metadatos, o sea, que la canción se llama no sé qué, que del año 93, bueno, si lo queréis dejar, lo podéis dejar, si no, le dais aquí al botón eliminar, o limpiar, eso es, limpiar, se borra todo, y la dejáis en blanco. La podéis dejar con eso como queráis, ¿vale? Le dais a aceptar, y ya te la está convirtiendo. Ok, ahora, si la abrimos, vamos a buscar la que pone prueba. Le hemos puesto sin la extensión, hay que ponerla bien, Vamos a abrirla. Ok, nos dice hacer una copia antes de... Vale, muy bien. Vale, ok, hicimos esto. Y ok, y vemos
que son iguales. ¿Ok? Entonces, una vez en la copia, ya podemos trabajar con ella. El archivo MP3 obviamente no lo tocamos para nada. En la copia pues trabajamos. Acordaros aquí abajo, es un detalle porque me ha pasado de que siempre te lo comprime a menor frecuencia o lo que sea, porque normalmente por defecto esto está a otra frecuencia. Acordaros siempre que la frecuencia del proyecto es la que hay aquí abajo y tenerla siempre a 4400, ¿ok? Esto es importante, porque si no te la pasa a otra frecuencia y siempre está, hostia, qué mal suena, esto no es... Y es por esto, ¿ok? Y una vez hecho esto, aquí podemos hacer un montón de cosas. Podemos cortar, si fuera con bucle, esta parece que no tiene bucle, ¿vale? Pero si fuera con bucle, tú cogerías aquí y cortarías la canción. En algún punto tú le vas a dar, aquí le puedes dar a reproducir, ¿vale? Y tú puedes aquí coger y decir, pues mira, a partir de aquí la canción se acaba y me conecta con el inicio. Pues, a ver, aquí, así. ¿Vale? Si le damos a suprimir, ya tenemos la canción cortada. ¿Ok? Y la vamos ajustando al inicio, o sea, como empieza, igual que acaba. Es que empieza así con ese nivel, pues simplemente vamos escuchándola y vamos haciendo el bucle y al final conseguimos hacer un bucle clavado. Y así se hace, vamos, es cuestión de práctica y de maña. Aquí lo que veo ya para empezar, yo creo que este trozo y este trozo es el inicio y el fin. No me tengo que comer otra vez el inicio de la canción. Pues aquí yo cortaría y cortaría justo en el momento en que se parezca el inicio. Y una vez que lo tenga hecho, en la Flash Jazz ya va a hacer él me va a hacer el cosido del fin con el inicio y no se va a notar el corte. Y poco más. Después hay efectos. Puedes hacer un montón de efectos. Le puedes cambiar a la vez la velocidad. ¿Vale? Aquí, si la canción está tocada para 50 Hz y la queremos a 60 Hz, pues hacemos una regla de 3. Si para 50 Hz es igual a 1, para 60 Hz es igual a X. Nos saca un factor de multiplicación, lo ponemos aquí, 0, no sé cuánto. Eso da un 0, lo que sea. Ponemos 0, no sé cuánto aquí, plaf, le damos a aceptar y la canción la convierte de 50 a 60 Hz. Por arte de magia. ¿Ok? Después, si vemos que la canción, estas son sin bucle, esto es otro capítulo. Si esto vemos que la sin bucle, la intro, la canción acaba antes o acaba después, con esto podemos ajustarlo. Y como suelen ser 3, 4 segundos, 5 segundos como mucho, 5 segundos en una canción de 2 minutos casi no se nota. Entonces tú aquí ajustando podemos hacer que la canción cuadre al segundo. O sea que justo cuando acaba la intro, la imagen de la intro, acaba nuestra canción. Igual que hace el juego. Pues lo podemos hacer aquí, ajustando la velocidad de reproducción del audio. Y con estas dos cositas ya lo hacemos todo. No hay que hacer nada más, ¿ok? Eso para el juego. Y si después para canciones comerciales, pues lo que hemos hecho, lo mismo. Transformamos a ADP WAV y lo pasamos a la Flash Jazz. Ya tenemos canciones comerciales ahí dentro. Lo metemos en nuestro listado y listo. Y creo que me he extendido demasiado, pero bueno, yo creo que este vídeo se debería usar como un diccionario. Vamos pasando, vamos viendo y vamos ojeando. Y no hace falta verlo continuo como es un vídeo habitual. ¿Okay? Esto es un vídeo simplemente instructivo, nada más. Así que hemos llegado al final. Espero que os haya sido esto de provecho, que hagáis muchas piquerías con esto, muchas travesuras y disfrutéis como yo he disfrutado. Solamente es eso. ¿Ok? Así que nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.